Dicen que en cada ciudad existe al menos una historia que podría cambiar la forma en que vemos la vida. Si alguna vez viste algo así cerca de donde vives, escríbelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y dejar tu like, porque historias como la de Alejandro Rivas merecen ser contadas para que todo el mundo las escuche. Alejandro era el tipo de hombre que todos respetaban a distancia. Alto, hombros anchos, voz firme, traje impecable. Antes del accidente, parecía imposible imaginar alguna debilidad en ese rostro serio, pero aquella mañana de otoño, quien mirara a través de la puerta de vidrio de la oficina vería otra escena. Un hombre encorvado en una silla de ruedas, con barba sin afeitar, el mismo traje caro de siempre, pero arrugado, y un pequeño agujero en la manga que delataba el abandono. Afuera, Verónica Sandoval daba órdenes por teléfono con la naturalidad de quien nunca tuvo miedo de tomar el lugar de alguien. Mientras Alejandro, hundido en analgésicos, miraba, fijo por la ventana, Verónica controlaba reuniones, contratos e incluso los secretos que Alejandro ya ni recordaba tener. El edificio, antes símbolo de poder, ahora parecía una jaula silenciosa. Fue en ese silencio que apareció Emilia, pequeña, con apenas 7 años, pero con ojos verdes que atravesaban cualquier muralla. Pasó por la recepción sin pedir permiso, abrió la puerta sin tocar. Se quedó quieta, sosteniendo una mochila rosa con el cierre roto. Cuando Alejandro notó su presencia, frunció el ceño. No reconocía nada en esa niña, salvo un detalle que lo hizo estremecer: la forma de sostener la barbilla, tan parecida a la de Isabel Morales, la única mujer que él jamás pudo olvidar de verdad. Alejandro carraspeó, intentando juntar la voz que ya no usaba para nada más que dar órdenes cortas, pero no logró decir palabra. Emilia, sin miedo, se acercó a él, arrastrando las zapatillas gastadas por la alfombra cara. Puso la mochila en el suelo, respiró hondo y disparó de un modo que nadie más osaba hablarle a Alejandro. Tú eres mi padre, y no vine a pedir juguetes ni dinero, vine a pedir coraje. Sacó del bolsillo una hoja doblada, una receta médica manchada de dedo. Se la entregó en las manos temblorosas. Mientras Alejandro leía, tratando de enfocar las letras borrosas por los ojos húmedos, Emilia se quedó inmóvil, mirando al hombre que por tanto tiempo fue solo una sombra en las historias que la madre contaba antes de dormir. En el papel, el nombre de Isabel Morales. Insuficiencia renal, urgencia de trasplante, compatibilidad en riesgo. Por un segundo, Alejandro quiso gritar, decir que era mentira, que Verónica jamás dejaría que eso pasara sin que él lo supiera. Pero la imagen de Isabel, tan nítida en la memoria, el cabello recogido en un moño apresurado, la sonrisa testaruda cuando no estaba de acuerdo con él, la forma en que lo dejó todo para no aceptar migajas, volvió como un puñetazo en el estómago. Emilia notó la duda y se arrodilló frente a la silla de ruedas, tan cerca que Alejandro sintió el olor a champú infantil mezclado con sudor. «No quiere que hagas nada», dijo Emilia con voz firme, sosteniendo las manos de él. «Pero yo sí quiero. Quiero que vayas a ver a mamá al hospital. Si no quieres donar nada, está bien. Pero ve, mírala, y después me dices que no hay nada más que puedas hacer». Alejandro intentó apartar las manos, pero Emilia apretó más fuerte, como si quisiera pegar esa petición a su pecho. Por un instante, sintió que si la soltaba, caería en un pozo sin fondo. Alejandro respiró hondo, tratando de recordar cuándo fue la última vez que dejó que alguien le mandara a hacer algo. Intentó levantar la voz para Emilia, pero ella ni siquiera parpadeó. La puerta aún estaba abierta y afuera apareció Verónica, casi tropezando con los tacones al ver a la niña arrodillada. «¿Quién es esta, Alejandro? ¿Quieres que llame a seguridad?», preguntó con un tono falso de preocupación que él conocía muy bien. En vez de responder, Alejandro bajó la mirada hacia Emilia. No tenía respuestas para Verónica.
Tenía demasiadas preguntas dentro del pecho. Miró de reojo la manga rota del saco, las ruedas frías de la silla, la manito de Emilia sujetando la suya como si sujetara un bote en alta mar. Y de repente la pregunta cambió. ¿Cómo ese hombre, que un día lo tuvo todo, dejó de tener hasta el derecho a saber que tenía una hija? Verónica intentó jalar a Emilia del brazo, pero Alejandro la detuvo con un gesto seco, que hacía meses no podía hacer. Ella se queda, cierra la puerta. Fueron palabras duras, pero dichas en un susurro débil, como si salieran de dentro de una cueva. Verónica abrió los ojos sorprendida por escuchar una orden que no era de ella, y obedeció, quizás más por miedo que por respeto. En cuanto la puerta se cerró, Alejandro sintió el peso del aire. Quiso llorar, pero no tenía lágrimas. En vez de eso, respiró hondo otra vez y preguntó con voz ronca, ¿qué diría tu madre si me viera así? Emilia lo miró, seria, y respondió sin pensar, diría que todavía hay tiempo si usted quiere. Fue la primera vez en años que Alejandro creyó, aunque sea por un segundo, que tal vez era verdad. Alejandro no respondió al instante. Se quedó mirando por la ventana, tratando de imaginar a Isabel del otro lado, frágil, pálida, sola en una cama de hospital que él nunca tuvo valor de pisar. Su cabeza giraba como un carro derrapando en la lluvia. Cada recuerdo era un pedazo roto de lo que había sido, de lo que había perdido. Emilia, impaciente como todo niño que carga el mundo sobre sus hombros, se levantó. Tomó la mochila rota del suelo y abrió el cierre hasta el final. De allí sacó una foto arrugada, con marcas de cinta adhesiva en las esquinas. Se la entregó a Alejandro como si fuera un pedazo de vida que debía ser devuelto. En la foto, Isabel sostenía a Emilia bebé, recién nacida, envuelta en una manta de crochet azul. La mirada de Isabel, aunque cansada, tenía una firmeza que Alejandro ya no recordaba dónde había guardado, y allí estaba él, en la ausencia, el padre que no llegó a sostener a la hija en brazos, el hombre que creyó más en promesas de poder que en promesas de amor. Fue la primera vez que entendió el peso de lo que había dejado escapar, no dinero, no estatus, sino el derecho de ver esos ojos verdes nacer y crecer sin tener que invadir su oficina años después. Como una carta abierta de reclamo, Emilia buscó una silla y se sentó frente a él, balanceando las piernas delgadas que no llegaban al suelo. «Mamá no sabe que vine», confesó bajando la voz por primera vez. La mirada fuerte dio lugar a un pequeño miedo, un miedo infantil, pero que sonaba tan maduro como cualquier decisión de adulto. «Está demasiado débil. Dijo que no quería que la vieras así. Pero sé que todavía piensa en usted, y sé que, si no hace nada, ella va a...». No terminó la frase. Se tragó las palabras, como quien se traga lágrimas que aún no tiene valor de soltar. Alejandro sintió un pinchazo en la columna, no de dolor físico, sino de algo más profundo, un tipo de peso que los analgésicos nunca pudieron adormecer. Pasó el pulgar por el borde de la foto, intentando borrar con el tacto el tiempo que no vivió. Quiso decirle a Emilia que ya era demasiado tarde, que no podía, que no tenía fuerzas, que esa silla era más fuerte que cualquier promesa. Pero en vez de eso, escuchó su propia voz decir, casi sin creer, «Vamos». Cuando Emilia lo escuchó, ni siquiera tuvo que preguntar. Saltó de la silla, agarró la mochila y en un gesto impulsivo le dio un beso en la mejilla áspera a Alejandro. Fue como si una piedra fuera retirada de dentro de su pecho. Intentó levantarse de la silla, por reflejo automático, pero el cuerpo recordó rápido sus nuevas limitaciones. Marco Hernández, el fisioterapeuta que él había despedido meses atrás, solía decir que la mente se recupera antes que las piernas, pero que sin la mente, las piernas jamás obedecerían. Alejandro respiró hondo, apoyó los brazos en las ruedas y se movió despacio por el pasillo que antes recorría a pasos largos.
Verónica apareció de nuevo, bloqueando la salida. Intentó hablar, disimular el susto con una sonrisa, pero Alejandro pasó de largo, empujando las ruedas con fuerza suficiente para alejar cualquier excusa que ella pudiera inventar. En la portería, los guardias lo observaron en silencio. Algunos desviaron la mirada, avergonzados. Hacía mucho tiempo que no veían a Alejandro salir de ese edificio por voluntad propia. Emilia caminaba al lado, casi saltando para acompañar el ritmo de la silla que ganaba velocidad. Afuera, la ciudad respiraba humo, bocinas y prisas. Pero para Alejandro todo parecía nuevo, como si aquella mañana nublada fuera una segunda oportunidad envuelta en aire frío. Llamaron un taxi, un coche cualquiera, muy diferente del sedán de lujo que alguna vez fue su marca registrada. El conductor, un hombre con gorra gastada, abrió el maletero para guardar la silla, desmontada, sin preguntar nada. Dentro del auto, Emilia se acomodó en el asiento delantero, volteada hacia atrás, vigilando a Alejandro como si temiera que cambiara de opinión en el camino. Pero él no lo haría. No más. Por primera vez en mucho tiempo sentía que, aunque no sintiera las piernas, había encontrado una razón para seguir adelante. Y esa razón tenía nombre, ojos verdes y 7 años de coraje. El taxi paró frente al Hospital San Vicente, un edificio antiguo, pintado de blanco por fuera, pero manchado de moho en las esquinas. La entrada principal tenía un olor agridulce a desinfectante mezclado con flores marchitas que alguien había dejado en un florero improvisado. Alejandro sintió el pecho apretarse al ver el cartel de metal medio torcido. Era un lugar donde nunca imaginó que Isabel terminaría. Emilia pagó la carrera con algunos billetes arrugados, miró a Alejandro y extendió la mano. Él la aceptó, apretando sus dedos como quien se agarra a una cuerda en alta mar. Dentro del hospital, el pasillo frío hacía eco de pasos apresurados, voces susurradas, tos y llantos contenidos. Alejandro sentía cada sonido como un golpe. Hacía mucho tiempo que no enfrentaba la fragilidad tan de cerca. Siempre prefirió resolver todo con órdenes, contratos, transferencias. Pero allí ninguna firma compraba dignidad. Un enfermero con chaleco azul indicó el camino, y Emilia fue adelante, empujando la silla cuando las manos de Alejandro flaqueaban. En la habitación 213, la puerta entreabierta dejaba escapar el sonido de un televisor encendido en un noticiero que nadie veía. Isabel estaba acostada, vuelta hacia la pared. La sábana beige cubría un cuerpo demasiado delgado para ser ella. Alejandro casi no respiró. Se quedó parado en la puerta, intentando reconocer en esa silueta a la mujer que un día le dijo: «No soy un trofeo, Alejandro, soy completa». Esa frase, lanzada en un grito durante la última pelea, resonó en su mente como una sentencia. Emilia tocó suavemente la puerta. Entró primero, se acercó a la cama y tocó suavemente el hombro de su madre. Isabel giró la cabeza despacio. Ojos hundidos, piel pálida, cabello recogido en un moño flojo que dejaba escapar cabellos blancos que Alejandro nunca había visto antes. Por un instante nadie dijo nada. La habitación parecía un santuario roto, decorado solo con una jarra de plástico con agua tibia, una bandeja de comida intacta y el olor agridulce de los medicamentos. Isabel respiró hondo, acomodó la sábana como queriendo ocultar la debilidad. Al ver a Alejandro parado, dudando en la puerta, soltó una pequeña sonrisa, de esas que nacen más de la pena que de la alegría. «¿Viniste?», fue todo lo que pudo decir, en un tono bajo, pero tan firme como antes. Alejandro sintió las manos sudar, trató de tragar el orgullo y el miedo. Respondió solo con un gesto de cabeza, pero dentro suyo algo gritaba que eso era solo el comienzo. Alejandro avanzó despacio por la habitación, sintiendo cada rueda de la silla temblar en el piso gastado.
Emilia se apartó, como entendiendo que ese momento no era para ella, era para ellos. Isabel acomodó la almohada, forzó su cuerpo débil a incorporarse un poco, y sus ojos brillaron con una mezcla de vergüenza y valor. Durante años soñó con verlo otra vez, pero nunca así, no tan abatido, no tan roto. Aún así, era él, el mismo hombre que un día la hizo creer en promesas que no cabían en los días. Alejandro se paró al lado de la cama, acercó la silla para estar a su altura. Pasó la mano por el borde de la sábana, buscando coraje en la tela áspera. Quiso preguntar por qué no contó, por qué no insistió, por qué dejó que todo muriera así. Pero cuando Isabel posó su mano fina sobre la suya, las preguntas desaparecieron. «No debía ser así», murmuró Alejandro en un hilo de voz. Isabel respiró hondo. Apretó su mano como queriendo decir que, de cierto modo, nada estaba perdido. Emilia observaba en silencio, sentada en un sillón azul descolorido, abrazada a la mochila. Miraba a su madre y a su padre como quien mira un milagro que sabe que tiene que pasar, pero no sabe cómo será. Para ella era simple. El papá necesitaba salvar a la mamá y punto. Pero allí, en ese intercambio de manos, miradas y silencios, Emilia empezó a entender que a veces el amor de los adultos es un laberinto que un niño no alcanza. Aún así, no apartó la mirada. Era la guardiana invisible de ese reencuentro. Isabel intentó sonreír, pero tosió antes. Alejandro tomó el vaso de agua de la mesita, se lo ofreció despacio, casi con miedo de tocarla. Isabel bebió, temblando, y volvió a apoyar la cabeza en la almohada. «No pedí que viniera a buscarte», dijo firme. «Es terca, igual que el padre». Alejandro soltó una risa ronca, más de alivio que de alegría. «Menos mal que sí», respondió, sosteniendo fuerte su mano. En ese instante supo que ya no podría retroceder. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero ya no era un silencio de paredes frías. Era el silencio de quien empieza a juntar los pedazos. Alejandro respiró hondo, observando cada detalle de Isabel. Los ojos cansados, la piel fina, la sábana que subía y bajaba con dificultad a cada respiración. Pensó en todo lo que podría haber sido diferente si hubiera elegido a Isabel en vez de a Verónica. Pensó en todo lo que aún podría arreglar si tuviera suficiente coraje para enfrentar no solo el pasado, sino su propio cuerpo que lo traicionaba cada día. Emilia se acercó otra vez. Se detuvo al lado de la cama, apoyó el codo en el colchón. «¿Y ahora?», preguntó bajito, mirando directo a Alejandro, como exigiendo una respuesta de quien ya no tiene excusas. Isabel intentó protestar, balbuceó un «no lo fuerces», pero la niña ni le prestó atención. Alejandro cerró los ojos, sintiendo la mano de Isabel aún en la suya y la voz de Emilia martillando en la cabeza, como un recordatorio de que el coraje no nace de la nada, se elige. «Mañana haré los exámenes», dijo Alejandro finalmente. La voz salió débil, pero no vaciló. «Si soy compatible, seré yo quien done». Isabel intentó protestar otra vez, lágrimas brotando en las esquinas de los ojos, pero Alejandro hizo un gesto corto con la otra mano, como diciendo «basta». Emilia sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero cargada de una esperanza que ningún medicamento podía traer. Por primera vez, desde que atravesó esa puerta, Alejandro sintió que el pecho se abría a una brisa de alivio. Afueras de la habitación, Marco Hernández, el fisioterapeuta que Alejandro despidió cuando desistió de sí mismo, esperaba apoyado en la pared. Había llegado deprisa, llamado por Emilia, que creía más en él que en cualquier médico. Marco vio salir a Alejandro de la habitación con ojos llorosos, expresión dura de quien decidió luchar otra vez. Sin decir nada, Marco solo asintió, como quien entiende todo sin necesidad de preguntar. Y en ese pasillo de piso manchado, Alejandro extendió la mano al antiguo amigo. «Te necesito, Marco». Fueron
5 palabras que valieron más que cualquier contrato que él haya firmado en la vida. Marco apretó la mano de Alejandro con fuerza, casi aplastándole los dedos, no por falta de cuidado, sino para asegurarse que él sintiera cada hueso, cada promesa contenida en ese apretón. Entonces vamos a levantar ese cuerpo, Rivas, aunque sea a la fuerza. La respuesta de Alejandro fue una sonrisa torcida, mezclada con un suspiro pesado. Por dentro sabía que no sería fácil. El cuerpo que no obedecía era una prisión que él mismo reforzó con meses de abandono, pastillas y culpa. Pero si había algo que Alejandro aprendió aquella mañana, era que la vergüenza solo hace ruido cuando se esconde en la oscuridad. Y ahora la luz tenía nombre de niña con mochila rota. Los días siguientes, Alejandro reaprendió a levantarse temprano. Marco llegaba antes de que amaneciera, tocando la puerta con la misma energía de entrenador de boxeo que siempre tuvo. El consultorio improvisado en la sala de visitas se convirtió en gimnasio. Pesas, ligas, barras y el sonido de los gritos de Marco, sustituyendo el pesado silencio que reinaba en esa casa desde el accidente. Emilia, siempre cerca, traía agua. Sostenía el cronómetro en el celular viejo y contaba cada repetición como si fuera la audiencia de un espectáculo que solo ella tenía el coraje de creer que terminaría de pie. Cada sesión era una tortura. Alejandro sudaba, temblaba, maldecía en voz baja. Mordía la lengua para no gritar de dolor cuando el cuerpo decía que no daba más. En algunos momentos quería parar todo, pedir que Marco se fuera, devolver a Emilia a Isabel y volver a la oscuridad de los analgésicos. Pero cada vez que miraba al rincón de la sala, allí estaba Emilia, sentada en la alfombra, abrazada a la mochila, ojos fijos en él como si cada gota de sudor fuera un peldaño más hacia la vida que los tres necesitaban reconstruir. Una de esas mañanas, Marco paró el ejercicio, respiró hondo y miró a Alejandro de cerca. «Sabes que aún puedes volver a caminar. No es milagro, no es promesa de pastor. Es trabajo, disciplina y una dosis de suerte». Alejandro, sudado, respiró pesado. No respondió de inmediato. Pensó en Isabel acostada en esa habitación de hospital, en Emilia con sus manos pequeñas apretando las suyas. «No necesito correr una maratón, Marco. Solo necesito llegar a ella, de pie». Fue la primera vez que Marco vio de verdad al viejo Alejandro Rivas dentro de ese hombre cansado. Mientras Alejandro luchaba para que el cuerpo obedeciera, Verónica se movía en las sombras, como siempre supo hacerlo. En la oficina principal, ahora más silenciosa sin su presencia, ella organizaba pilas de papeles, hacía llamadas discretas, alimentaba a abogados con argumentos venenosos. Sabía que no podía perder el control, no ahora que Alejandro estaba resurgiendo de un agujero que ella misma ayudó a cavar. En la mesa, un sobre grueso, marcado con el sello de una clínica psiquiátrica privada, prometía ser la pieza final de su golpe. Informes falsos, reportes que pintaban a Alejandro como incapaz, inestable, un riesgo para su propia hija. Del otro lado, Alejandro no tenía idea de cada detalle de la trampa, pero sentía en el cuerpo que la lucha no sería solo contra las piernas inmóviles. Entre sesiones de fisioterapia y visitas cortas a Isabel, que seguía hospitalizada, cada día más débil, pero con una sonrisa testaruda, empezó a reunir documentos, revisar contratos, buscar abogados en quienes todavía confiaba. Marco insistía en que debía enfocarse en el cuerpo, pero Alejandro sabía que debía salvar más que músculos. Debía probar que todavía era padre, hombre, dueño de sí mismo. Una tarde, después de una sesión que terminó con él casi desmayado por el agotamiento, Emilia se sentó a su lado en el sofá, sacó el tablet viejo que usaba para estudiar y mostró una noticia. «Mira, papá». En la pantalla, un titular. «Alejandro Rivas podría perder la tutela. Rumores apuntan a incapacidad mental». La foto adjunta era
antigua, pero el rostro abatido denunciaba todo lo que Verónica quería difundir. Alejandro respiró hondo, cerró los ojos, sintió el peso de la vergüenza queriendo empujarlo de vuelta a la cama. Pero, antes de que ese pozo se abriera, Emilia tocó su mano y dijo, como quien entrega una espada a un caballero caído, «Yo creo en usted, ellos no saben nada». En ese instante, Alejandro entendió que no era solo por Isabel o Emilia, era por sí mismo. Si dejaba que Verónica ganara, no habría valido el esfuerzo de levantarse antes del sol, sudar cada gota, enfrentar el espejo cada mañana tratando de verse a sí mismo otra vez. Miró a Emilia, le besó la frente y prometió, sin titubear, «No te van a quitar de mí, ni hoy ni nunca». Y allí, en esa sala desordenada, entre pesas de gimnasio improvisado y olor a pomada de fisioterapia, nació el Alejandro que nadie más sostendría en la silla. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor, esperanza y tensión. Alejandro dividía el tiempo entre agotadoras sesiones de fisioterapia con Marco, visitas rápidas a Isabel, que empezaba a perder el poco color que aún tenía, y reuniones silenciosas con su abogado de confianza, un hombre pequeño llamado Damián, que mascaba la punta del bolígrafo mientras leía cada detalle de la acusación de Verónica. En la sala de reuniones improvisada en la casa de Alejandro, Emilia se sentaba en un rincón, dibujando en un cuaderno, pero escuchando todo, como si cada palabra fuera otra lección de cómo sobrevivir en un mundo que intentaba aplastar a los buenos. Mientras tanto, Verónica no escatimaba golpes bajos. Mandó investigadores privados a buscar cualquier mancha que pudieran encontrar. Médicos comprados, testigos pagados, informes falsos. Esparció rumores en la prensa de que Alejandro estaba desorientado, que mezclaba medicamentos con alcohol, que era un peligro para su hija. Fotos antiguas de él, abatido, saliendo de clínicas, ilustraban titulares sensacionalistas que aún circulan en blogs oscuros. Pero dentro de la casa, Alejandro no dejó que nada de eso atravesara el muro que construía con Emilia y Marco. Cada mentira nueva era combustible para una hora más en la barra de estiramiento, otro intento de dar un paso, aunque fuera solo un centímetro más que el día anterior. Entonces llegó el día marcado, la audiencia para decidir si Alejandro era o no capaz de tener la custodia de Emilia. El tribunal, en una mañana fría, parecía una arena. Verónica llegó vestida de negro, cabello recogido en un moño perfecto, sonrisa pintada de cinismo. Del otro lado, Alejandro entró empujado por Marco, Emilia de la mano con él, cargando una muñeca vieja como si fuera un escudo. Dentro de la sala, los abogados murmuraban, los periodistas cuchicheaban, los flashes de celulares parpadeaban como mosquitos alrededor de una lámpara. Para Alejandro, todo parecía una neblina, excepto el calor de la mano de Emilia apretando la suya. Cuando el juez llamó al primer testigo, Verónica se levantó, derramando palabras entrenadas. Pintó a Alejandro como un hombre destruido, frágil, incapaz de ser padre, de gestionar una empresa, de siquiera cuidarse a sí mismo. Damián ponía los ojos en blanco, anotaba cada exageración, pero Alejandro solo respiraba hondo, enfocándose en no dejar que el corazón acelerara demasiado. Cuando fue el turno de Emilia de hablar, toda la sala se calló. La niña subió a un taburete improvisado para alcanzar el micrófono. Miró al juez a los ojos como una adulta. Mi papá no es débil, solo había olvidado lo fuerte que era. Yo se lo recordé. Nadie se atrevió a toser. Esas palabras no estaban en ningún papel. Venían de un lugar donde Verónica nunca podría tocar. El juez observó a Emilia por largos segundos, como queriendo encontrar grietas en ese valor pequeño. Alejandro, inmóvil en la silla, sentía cada latido del corazón resonar en las paredes del tribunal. Verónica se movía en el banco,
cruzaba y descruzaba las piernas, miraba a los abogados, tratando de entender cómo esa niña podía desmontar todo con tan pocas palabras. Cuando el juez pidió que Alejandro se posicionara, un silencio casi religioso se apoderó de la sala. Marco, sentado en la primera fila, miró a Alejandro e hizo un gesto discreto con la cabeza, esa señal que dice, ahora o nunca. Alejandro cerró los ojos, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo sintió las piernas pesar no como ancla, sino como raíz. Se agarró de los brazos de la silla, sintió el ardor de los hombros, empujó el cuerpo hacia arriba. Por un segundo todo se detuvo, el aire, los susurros, el clic de las plumas. Alejandro se puso de pie. No fue una pose firme, no fue una victoria completa, pero fue suficiente para probar que aún había un hombre ahí, no una sombra. El juez levantó las cejas, visiblemente sorprendido. Verónica abrió los ojos, balbuceó algo para el abogado a su lado, pero nadie escuchó. Emilia, parada detrás de Alejandro, abrió una sonrisa pequeña, casi contenida, pero sus ojos brillaban como si fuera Navidad. Alejandro se mantuvo de pie por segundos, que parecieron una eternidad. Luego dejó caer el cuerpo de vuelta en la silla, exhausto, pero con la cabeza en alto. Damián sonrió. Cerró la carpeta de documentos con fuerza, como quien sella una victoria antes incluso del veredicto. En el pasillo, después de la audiencia, Verónica intentó abordarlo. Quería negociar, ofrecer acuerdos, prometer que todo podría volver a ser como antes. Alejandro escuchó callado, apoyado en la silla de ruedas, mientras Marco y Emilia lo flanqueaban como centinelas. Cuando Verónica extendió la mano, esperando que él se inclinara, Alejandro solo negó con la cabeza, empujó las ruedas hacia adelante y dijo, en un tono que no admitía respuesta, «Tú ya no mandas nada aquí». Y en ese simple rechazo, a un apretón de manos, Alejandro enterró para siempre el último resto de miedo que tenía hacia ella. Los días siguientes a la audiencia fueron de calma tensa, esa paz que precede a la última tormenta. Alejandro volvió a casa exhausto, pero con algo nuevo latiendo dentro, una certeza. A cada paso que forzaba en la fisioterapia, a cada documento que firmaba para retomar el control de las empresas, sentía el peso de años siendo empujado fuera de su propia vida. Isabel, aunque aún hospitalizada, sonreía al ver a Emilia contar las novedades por teléfono, describiendo el tribunal como si fuera un campo de batalla que la niña ganó sola. Pero Verónica no desistiría tan fácil. Cuando Alejandro volvió al edificio principal, listo para retomar lo que era suyo, encontró señales de algo que ya no reconocía. Odio sin máscara. Un olor a gasolina en el pasillo, una puerta lateral forzada, la alarma disparada deprisa. Aquella noche, mientras Marco lo ayudaba a subir las escaleras, Alejandro insistía en hacer peldaños para entrenar fuerza. Un empleado entró sin aliento, gritando sobre humo. Un incendio, en el piso de arriba. Alejandro sintió el estómago helarse. Ese edificio era más que ladrillos, era gente, era Carmen, la secretaria que trabajaba allí desde el principio, era el guardia nocturno, era el conserje anciano. Mientras las llamas subían, los gritos llenaban el vestíbulo de recepción. Alejandro, en un impulso que ni él mismo creyó tener, soltó las manos de Marco, empujó la silla todo lo que pudo, hasta llegar a la escalera de emergencia. De ahí en adelante fue el cuerpo, o lo que quedaba de él, quien hizo el resto. Se arrastró peldaño por peldaño, gateando, golpeando el pecho, raspando la pierna inmóvil en el concreto, sintiendo el calor devorar todo. Encontró a Carmen atrapada en un rincón, tosiendo, con ojos rojos. Ella lloraba, pedía disculpas, decía que no podía salir. Alejandro agarró su brazo, los arrastró hacia el pasillo, donde el humo parecía una pared viva. Cada metro era una batalla.
Alejandro ya no sentía las piernas, pero sentía el peso del miedo a perder a otra persona inocente. Cuando finalmente alcanzó la salida, tambaleándose con Carmen medio cargada, medio arrastrada, escuchó voces, sirenas, flashes. Ese hombre, que un día se creyó demasiado débil para levantarse de la cama, ahora era filmado cargando otra vida sobre sus hombros. Marco apareció en medio de la multitud, sostuvo a Alejandro antes que cayera. Emilia apareció detrás, empujada por la confusión, llorando, pero con los ojos abiertos de orgullo. Y allí, en la acera iluminada por luces de patrulla y llamas, Alejandro entendió que a veces el coraje no grita, pero cuando debe, quema todo lo que no sirve para abrir camino a lo que importa. El incendio se volvió titular en todos los periódicos. Las imágenes de Alejandro saliendo en medio del humo, sosteniendo a Carmen casi inconsciente, circularon en todos los canales, redes sociales e incluso en los celulares de quienes hasta entonces dudaban de él. En pocos días, la policía encontró las pruebas que necesitaba: registros de llamadas, pagos sospechosos, testigos intimidados. Verónica fue atrapada intentando abordar un vuelo internacional con documentos falsos y una maleta llena de dinero. Cuando la esposaron en el vestíbulo del aeropuerto, ni tuvo valor de mirar a las cámaras. El imperio que construyó en silencio se volvió cenizas junto con cada mentira. Mientras tanto, Alejandro se sentaba al lado de la cama de Isabel, que ahora esperaba el trasplante. El papeleo del hospital, que antes parecía una muralla, estaba finalmente en orden. Él, debilitado pero decidido, había pasado los exámenes. Compatible, aunque fuera arriesgado para su cuerpo ya cansado. Isabel intentó decir que no, intentó llorar, intentó convencer a Alejandro de que no necesitaba pagar ese precio. Pero él solo sostuvo su mano, besó su frente y dijo, con la voz que un día usó para cerrar negocios, pero que ahora usaba para abrir el corazón: no estoy pagando nada, Isabel. Estoy devolviendo lo que debía: la vida. En la mañana de la cirugía, Alejandro quiso tener a Emilia allí, sosteniendo su mano mientras lo llevaban al quirófano. El pasillo blanco, frío, parecía un túnel entre pasado y futuro. Marco también estaba, apoyado en la pared, brazos cruzados, moviendo la cabeza como quien anima a un luchador que ya ganó antes de entrar al ring. Emilia, con la muñeca vieja en brazos, susurró al oído de su papá: ¿dolerá? Alejandro sonrió, apretó su mano: menos que perderlos a ustedes otra vez. Y desapareció detrás de la puerta de acero, empujado por enfermeros que intercambiaban miradas, sorprendidas al ver a ese hombre que un día fue solo un nombre en revistas de negocios. Horas después, cuando todo terminó, Alejandro abrió los ojos bajo la luz fría de la sala de recuperación. Marco estaba allí, de pie, con el celular en la mano. Mostraba un mensaje corto: todo salió bien. Isabel está bien. Alejandro no podía hablar, aún anestesiado, pero dejó escapar una lágrima. Emilia apareció poco después. Se sentó al borde de la camilla, apoyó su frente contra la de él, y allí, entre máquinas pitando y sábanas de hospital, padre e hija entendieron que, a veces, el milagro no cae del cielo. Se construye, cosido de pedazos de coraje que nadie más ve. El tiempo pasó lento después de ese día. Isabel se recuperó, débil al principio, pero con una luz en los ojos que ni la enfermedad pudo apagar. Alejandro, aún sin sentir parte del cuerpo como antes, ya no le importaba. Cada paso lento, cada temblor muscular, era un recuerdo vivo de que lo imposible es solo una forma vaga de llamar a lo que nadie intentó de verdad. Marco, incansable, casi se volvió parte de la familia. Montó un rincón de fisioterapia en el patio de la casa, donde Alejandro pasaba horas tratando de ganarle al cuerpo, 1 centímetro a la vez. Y siempre cerca, Emilia, con sus dibujos, sus historias inventadas,
sus dulces exigencias que dolían más que cualquier ejercicio. Isabel, sentada a la sombra de un árbol, le gustaba observar a Alejandro caminar. No eran pasos firmes, pero eran pasos. A veces, cuando él perdía el equilibrio, ella se levantaba medio sin fuerzas también, extendía la mano y juntos se mantenían de pie, tropezando, riendo, llorando, pero de pie. Fue en una tarde así, con Emilia jugando con una pelota en el césped, que Alejandro sacó del bolsillo una cajita pequeña de terciopelo rojo que guardaba hace mucho tiempo. Se sentó junto a Isabel, respiró hondo como quien se prepara para saltar de un acantilado y abrió el estuche. «Sé que no tengo mucho para ofrecerte aparte de esto», dijo con la voz entrecortada, mientras mostraba el anillo fino, simple, casi tímido. «Pero si quieres, si aún cabe en tu vida, quería que fueras mi mujer otra vez. Esta vez, para quedarte». Isabel rió, lloró, mordió el labio como hacía cuando intentaba no rendirse tan fácil. Tomó el anillo, se lo puso en el dedo y respondió, sin adornos, sin discurso: «Ya lo soy, Alejandro. Siempre lo fui». Emilia, comprendiendo todo, corrió hacia ellos, saltó en sus brazos, abrazó a papá y a mamá, como queriendo pegar para siempre lo que alguna vez la vida intentó romper. La noticia del matrimonio se difundió rápido. Amigos que Alejandro ni recordaba aparecieron. Empleados de la vieja empresa aplaudieron. Marco organizó todo en un jardín sencillo, lleno de flores baratas y sinceras. No hubo lujo, ni fotógrafo caro, solo una mesa improvisada con pastel, sillas de plástico, sonrisas amplias y una música suave que alguien tocaba en una guitarra vieja. Fue allí que Alejandro, aún apoyado en un bastón, bailó con Isabel por primera vez después de todo. Despacio, tropezando con sus propios pies, pero sonriendo como quien sabe que ningún tropiezo es suficientemente grande para derribar a quien ya se levantó desde el fondo. Pasaron 5 años desde ese día en el jardín. Alejandro, Isabel y Emilia se convirtieron en más que una familia. Se volvieron ejemplo de que el amor, el coraje silencioso y la fe en el otro pueden reconstruir hasta lo que parecía condenado a derrumbarse. La Fundación Emilia nació de su sueño, un centro de rehabilitación física y apoyo emocional para familias que, como la suya, casi perdieron todo, pero encontraron fuerza cuando parecía que no había dónde buscar. Alejandro, con traje claro, cabello canoso y pasos cortos pero firmes, camina por los pasillos del edificio nuevo, como si cada ladrillo fuera una victoria sobre sus propias limitaciones. Emilia, ahora con 12 años, presenta el lugar a visitantes, periodistas y nuevas familias que llegan cabizbajas, cargando diagnósticos y partes médicos como sentencias. Con una sonrisa que heredó de Isabel y la testarudez que tomó de Alejandro, abre puertas, muestra salas, cuenta su propia historia sin miedo. Aquí nadie camina solo. Dice siempre que termina el recorrido abrazando a niños que, como ella un día, aprendieron demasiado pronto el peso de esperar un milagro. Isabel, al lado de Alejandro, sostiene su mano, aún frágil, pero lo suficientemente firme para recordarle todos los días que el mejor remedio que existe es no desistir de quien se ama. Y así, entre pasos que aún tropiezan, abrazos que aprietan más que las palabras y una fe que no necesita altar, Alejandro cierra los ojos en una tarde cualquiera, sentado en el banco de la entrada de la fundación. Escucha la risa de Emilia a lo lejos, siente la brisa cálida en el rostro y piensa que al fin y al cabo los milagros no caen del cielo. Nacen cuando el corazón se niega a rendirse.